Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley, nuestra libertad, nuestra libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta celebración sabatina, a esta meditación sabatina. Hoy celebramos con gran regocijo la memoria de un santo cuyo nombre escuchamos con cierta frecuencia, no con mucha, pero sí con cierta frecuencia, pero puede resultar un total desconocido. Me refiero a San Ildefonso, también conocido como San Ildefonso de Toledo por su íntima relación con esa ciudad. La Pascua de San Ildefonso, aunque no está incluida, no figura en el calendario litúrgico de Puerto Rico, es una memoria obligatoria en España, donde es honrado como doctor de la Iglesia y debería honrarse aquí también, no porque lo hagan en España, sino porque su nombre también tiene una gran relevancia en nuestra patria. San Ildefonso es un santo que vivió un poco más, no se sabe exactamente cuándo nació, pero nacería como tarde en el año 606 y por tanto se mueve en esa primera mitad, un poco más de la primera mitad del siglo VII. Nació, vivió, murió en Toledo, la primera capital española y que todavía es la arquidiócesis primada de España. Su arzobispo es el primado de España. Ildefonso fue obispo de Toledo, también fue abad. Su vocación religiosa nació prácticamente desde su infancia. Su vida, además de sus funciones pastorales, que las desempeñó con un gran celo, estuvo dedicada al estudio y a la redacción de obras teológicas y catequéticas, también podemos decir. La más conocida es la que dedicó al tema de la virginidad perpetua de María. De ahí que no sea extraño que a la hora de fundarse el primer seminario en Puerto Rico, se escogiera a San Ildefonso como su nombre y patrono. La primera sede del seminario se conserva perfectamente en el Viejo San Juan, en la calle del Cristo, junto al Palacio Episcopal. Desde 1986, esa estructura es la sede del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, instituto que fundó don Ricardo Alegría. Todo esto significa que el Seminario Conciliar San Ildefonso fue la primera institución universitaria en Puerto Rico. Fue nuestro centro de educación superior hasta que se fundó la Universidad de Puerto Rico en el año 1903. Desde sus inicios en el siglo XVIII, el Seminario San Ildefonso
Fue un centro importante de nuestra vida cultural. Allí estudiaron no solo quienes se preparaban para el sacerdocio ministerial, sino muchos de nuestros próceres, entre ellos Eugenio María de Hostos y Bonilla, Alejandro Tapia y Rivera, José Julián Acosta, Cayetano Colitoste, José Celso Barbosa, Manuel Alonso y Román Valdoriotti de Castro. También vinieron alumnos de la República Dominicana y de otros lugares, varios lugares en América del Sur. San Ildefonso, además de esa obra principal sobre la virginidad de María, escribió un libro interesantísimo titulado Sobre el progreso del desierto espiritual. Sobre el progreso del desierto espiritual. Allí se vale de una analogía tomada de la historia del pueblo hebreo para explicar la vida bautismal, es decir, la vida del cristiano, la vida de la cristiana. Luego del bautismo, cuyo signo es el agua, y por tanto ese bautismo, el bautismo es como hundirse en las aguas profundas de un mar. En este caso es como cruzar el Mar Rojo. Luego de eso comienza una peregrinación por el desierto. Y según San Ildefonso, nuestra vida del Evangelio equivale, según el santo toledano, a un paso por un desierto espiritual, ¿verdad? Por una batalla espiritual. En la primera oportunidad que tenga, en la que sea oportuno hablar del desierto, les hablaré del significado del desierto en la historia de la salvación. Ahora, pues debo continuar con este tema. Solo les recalco que el pueblo hebreo tardó 40 años en recorrer un desierto que pudo caminar en pocos meses, muy pocos. Ya ahí tienen una idea de por qué nuestra vida de bautizados y bautizadas es como atravesar un desierto. A San Ildefonso no pudieron bautizarlo con un nombre más apropiado. Ildefonso significa guerrero preparado para el combate, soldado preparado para la batalla. Este desierto nuestro, el que tenemos que batallar nosotros, deberíamos cruzarlo con actitud de Ildefonso o de Ildefonsa, preparados y preparadas para las batallas espirituales y para hacer el bien a quien nos necesite. Mucho se habla, ¿verdad?, de los combates espirituales, las batallas espirituales. Realmente no me gusta mucho cuando se habla de ese combate espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano no es solo espíritu, solo alma, o que lo sea respecto del cuerpo como si fueran dos cosas distintas, como si una estuviera dentro de la otra. No, yo no soy un cuerpo, perdón, yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Yo no tengo un alma, yo soy un alma. Por tanto, cuerpo y alma, perfectamente integrados, se enfrentan a las situaciones y a las batallas que nos presenta la vida, que nos presenta batallas en el orden espiritual y que nos presenta batallas en el orden material. Y eso es bien importante, esa preparación, ¿verdad?
como lo hizo San Ildefonso, que se preparó con la oración y que se preparó en la reflexión profunda. Un doctor de la iglesia preparado en la reflexión. Miren, qué interesante. Como les dije al principio, no se celebra en Puerto Rico. En el calendario litúrgico de Puerto Rico no aparece la memoria de San Ildefonso. Sin embargo, o sea, y habría que celebrar la memoria de Santa María en sábado. Pero mira qué cosa curiosa ocurre, que cuando nosotros nos ponemos a estudiar a los santos, nos vamos a encontrar indefectiblemente con María. Ocurre en San Ildefonso. Porque todos los santos se santifican mediante una devoción perfecta a María Santísima. Cuando uno se pone a estudiar los santos, se encuentra con la Eucaristía, porque todos los santos se perfeccionan, se alimentan de la Eucaristía. Y cuando uno se pone a estudiar los santos, se encuentra con una gran vida de oración, porque los santos convierten su vida en una vida de oración. No es que dedican unos ratitos o que sacan una parte del día. Yo sé que no podemos, todos no pueden estar todo el día orando, pero lo interesante sería convertir gran parte de nuestra vida en oración y convertir nuestro trabajo en oración y convertir nuestras tareas en oración. Y eso lo encontramos no solamente en San Ildefonso, sino en todos los santos. Para concluir esta primera parte de la meditación, quiero saludar y felicitar a nuestro hermano Ildefonso Lamboy, quien pertenece al Ministerio de Lectores y Lectoras de nuestra parroquia San Juan Bautista de la Salle, y quien también desempeña una tarea importantísima en la pastoral del acompañamiento durante el duelo por la pérdida de alguien a quien amamos. También tengo que felicitar, y no puedo dejar de felicitar, aunque sé que no me lo va a perdonar, a Carmen Teresa, mi esposa, que cumple años hoy. No voy a decir cuántos. Y a quien también le hubiera venido muy bien el nombre de Ildefonsa, pues desde siempre ha sido una luchadora bien preparada para las tareas que tiene que realizar. Ella es una de esas mujeres que no son pocas las que tenemos en Puerto Rico, que han sabido luchar para que las cosas funcionen en su trabajo, en su familia y en todo lugar donde tienen que poner sus manos. No digo que trabajan para que las cosas funcionen bien. No digo eso. Pues lo que no funciona bien es que simplemente no funciona. Punto. Personalmente le agradezco a Carmen Teresa que haya dedicado estos casi 40 años no a prepararse para librar una batalla contra su marido, sino a dar la batalla por él. Desde aquí vuelvo a confesarle mi amor, lo mejor de mi afecto y mi agradecimiento total. Quiero, antes de finalizar, dedicarle aunque sea 2 minutos a la preparación de la festividad que tendremos mañana, tercer domingo durante el año. Domingo de la Palabra de Dios, según lo ha dispuesto el Papa Francisco. Mañana, de diversos modos, en la liturgia, en nuestras diversas parroquias,
nos dedicaremos a reflexionar en la presencia de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno. Y la palabra de Dios siempre es pertinente. Nunca está de más citar la palabra. Nunca está de más invocar a la palabra. Nunca está de más hurgar y meternos en la palabra. Porque en todo momento necesitamos la palabra para actuar con sabiduría y caminar movidos por la esperanza. Dame la vida, Señor, conforme a tu palabra. Pide el autor sagrado en el Salmo 119. Así también debemos pedirlo continuamente. Dame la vida, Señor, conforme a tu palabra. Siempre que iniciamos un taller de oración y vida de los del Padre Ignacio Larrañaga, comenzamos con la entronización de la Biblia. Entronizar significa poner en un trono para que desde allí la palabra impere, para que desde allí mande, para que desde allí alumbre, para que desde allí ordene. Al entronizar la palabra, en los talleres de oración y vida, en la primera sesión, al entronizar la palabra, el guía o la guía que preside este rito realiza una pequeña procesión en la que lleva la Biblia elevada sobre sus hombros y afirma varias analogías de la palabra con nuestra realidad inmediata. Los participantes dicen amén al final de cada una de esas afirmaciones. El guía dice, he aquí la luz que nos alumbrará. He aquí el pan que nos alimentará. He aquí el fuego que nos dará calor. He aquí el camino que nos guiará. He aquí nuestra vida eterna. Todo eso es la palabra. Luz que ilumina, pan que alimenta, fuego que da calor, camino que guía, vida eterna. También podemos comparar la palabra con la miel que endulza nuestros labios, con la sal que acentúa el sabor de nuestra vida, de nuestra experiencia, con el agua que calma la sed, con el vino que es signo de alegría. Con todo eso podemos comparar la palabra. Todo eso es la palabra para nosotros. Sin la palabra no podemos conocer a Dios. Quien no conoce la Sagrada Escritura, decía San Jerónimo, no conoce a Cristo. El domingo pasado escuchamos en la liturgia de la palabra que Samuel todavía no conocía al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Nos dice el historiador sagrado que todavía Samuel no conocía al Señor porque no le había sido revelada la palabra del Señor. Un encuentro con la palabra es necesario para vivir un encuentro con Dios. Todo esto requiere una vida con generosos momentos de silencio, pues sin la serenidad y el silencio no podemos escuchar ni identificar la voz de Dios. Luego de que Dios se nos revela
entonces comienzan nuestras conversaciones con Él, como históricamente ocurrió con los patriarcas y con los profetas. Fue Dios quien inició el diálogo. Asimismo lo inicia Él primero con nosotros. Por eso, para los profetas es tan importante narrar cómo fueron, cada uno, cómo fueron llamados por Dios. A la revelación y al mensaje que trae la palabra, respondemos con las nuestras. La respuesta nuestra es lo que llamamos oración. Y Él entiende nuestras palabras, por más enredadas y por más confundidas que estén, en cualquier idioma, en cualquier ánimo y en cualquier desánimo, en cualquier claro o en cualquier oscuridad, en cualquier tiempo o en cualquier destiempo. Solo nos ama y se nos entrega quien nos escucha sin interrupciones. Así, hermano, que disfrutemos y gocemos mañana el domingo dedicado a la palabra de Dios. Recordemos muy especialmente las palabras que encontramos en el libro de Isaías, donde el Señor nos dice: apliquen el oído y acudan a mí. Oigan y vivirá su alma. Repito, qué hermoso, qué hermosa esta exhortación que nos hace el Señor. Apliquen el oído y acudan a mí. Oigan y vivirá su alma. Mañana no solo entonicemos la palabra en nuestros templos, sino también en nuestras casas. Es un modo de convertir nuestras casas en otros templos parroquiales. Que la palabra presida nuestros recintos más íntimos. Así que hay que pedir, hay que acercarse a la palabra con esperanza, con ilusión, con un verdadero deseo. Pues hay que pedir que, así como ocurre en el bautismo, que llega un momento en que el celebrante, el ministro del bautismo, toca los oídos del bautizando y expresa, dice la palabra efetá, que quiere decir ábrete, para que estemos abiertos a la palabra de Dios y la escuchemos con claridad. Propongámonos durante esta semana, desde mañana hasta el sábado próximo, propongamos hacer la lectura del texto evangélico, por lo menos del texto evangélico de cada día. Si quieren leer, hacer las 2 lecturas de cada día, pues mucho mejor, y sobre todo orar un poquito con los salmos. Recuerde que los salmos sí son palabra de Dios, sí se proclaman, se leen, pero más que eso, con los salmos se ora, se reza con los salmos. Esto todos los días. Entonces, piensa, cuando leas esa palabra, piensa un poquito en lo que lees y trata de descifrar qué quiere decirte Dios en el texto que leas cada día. No pienses que lo harás toda la vida. Piensa solo que lo harás esta semana. Y entonces veamos, después que lo hagas todos los días esta semana, veamos qué ocurre. Veamos qué pasa.
Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque elegiste a San Ildefonso para que santificara y enseñara a tu pueblo allá en Toledo y lo haga hoy en el mundo entero. Permite que nuestra vida consista en vivir nuestro bautismo, en cruzar los mares profundos de la vida y caminar por las arenas hirvientes de nuestros desiertos, de tal modo que cuando tú quieras podamos encontrarnos con la luz de tu gloria. Como en el rito del bautismo nos abren los oídos para que puedan escuchar tu palabra, continúa abriéndolos cada día para que podamos vibrar con tu voz que resuena poderosa. Que nuestra oración, como respuesta a tu palabra, llegue hasta el cielo y sea incienso para ti. Te lo pedimos por Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Señor Jesús, fuimos creados para darte honra, gloria y honor. Y aquí delante de tu presencia, háblanos, Señor. Ante tu presencia, buscándote, Señor, anhelo ver tu rostro y escuchar tu dulce voz. Pon tu mano en mí, Señor, en mi cansado corazón y en tus ríos de agua viva. Refréscame, Señor. Háblame, Señor, háblame. Déjame escuchar tu voz, déjame sentir tu amor. Y háblame, Señor, háblame. Arrodillado ante tus pies, te escucha humilde el corazón. Ante tu presencia, buscándote, Señor, anhelo ver tu rostro y escuchar tu dulce voz. Pon tu mano en mí, Señor, en mi cansado corazón y en tus ríos de agua viva. Refréscame, Señor. Y háblame, Señor, háblame. Déjame escuchar tu voz, déjame sentir tu amor. Y háblame, Señor, háblame. Arrodillado ante tus pies, te escucha humilde el corazón. Háblame, Señor, háblame. Háblame, Señor, háblame. Déjame escuchar tu voz y déjame sentir tu amor. Háblame, Señor, háblame. Arrodillado
tan solo háblame.